Bienvenidos a Audiolibros Epsilon. Si te gusta, puedes suscribirte, pero prefiero que compartas. Ahora, en este primer intento experimental, vamos a leer un paper que se llama ¿Qué vino primero, la teoría de conjuntos o la lógica?, de Julián Bulgarín y Andrés Uribe Zapata. No continúo con sus datos biográficos para no hacerlo más extenso. Este paper es del 26 de diciembre de 2023. Abstracto. La construcción de la lógica de primer orden y la teoría de conjuntos da lugar a aparentes circularidades de dependencia mutua, lo que hace que no quede claro cuál puede actuar como punto de partida autónomo en la fundación de las matemáticas. En este artículo llevamos a cabo un desarrollo metateórico y finitista de un sistema lógico de primer orden en el que definimos la teoría formal de conjuntos, entre paréntesis ZFC. Sostenemos que las técnicas empleadas en la construcción de este sistema ofrecen una base filosóficamente sólida para introducir la ZFC y continuar con el desarrollo formal convencional de las matemáticas. Por último, examinando la cronología de la construcción antes mencionada, intentamos responder la pregunta del título. Las palabras claves de este artículo son lógica de primer orden, teoría de conjuntos, metateoría, finitismo, algoritmo, conjuntos finitos e intuicionismo. Introducción. La teoría de conjuntos de Zermelo Fraenkel es la base de las matemáticas. Aunque no está exenta de controversia, es una afirmación común en prácticamente todos los contextos matemáticos. Desde un punto de vista formal, ZFC es una teoría de primer orden. Por lo tanto, un sistema de lógica de primer orden debe establecerse antes de su desarrollo. Al mismo tiempo, durante el desarrollo de este sistema, requerimos el uso de ciertas herramientas de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, en la prueba del teorema de completitud de Gödel, hacemos uso de relaciones de equivalencia y el axioma de elección en forma de lema de Zorn. Un ejemplo aún más fundamental es la prueba del teorema de deducción, que requiere la aplicación de la inducción a lo largo de una fórmula. Existe, por lo tanto, una aparente circularidad dentro de la construcción de la lógica y la teoría de conjuntos, una perspectiva preocupante para el resto de las matemáticas que se basan en ellas. Al buscar una solución a esta paradoja surge una pregunta natural: ¿qué fue primero, la teoría de conjuntos o la lógica? Aunque esta pregunta surge al principio de la trayectoria de un matemático, la literatura que le aborda es relativamente escasa y carece de un tratamiento exhaustivo, posiblemente debido a las cuestiones filosóficas que surgen rápidamente. En este artículo abordaremos la paradoja siguiendo un esquema dado por Kuhnen en su libro de texto The Foundations of Mathematics. Comenzamos trabajando en la metateoría. Como es habitual, la metateoría es completamente finitista y, por lo tanto, presumiblemente más allá de toda crítica. En la metateoría desarrollamos la lógica formal, incluida la noción de prueba formal. También debemos demostrar algunos teoremas finitistas sobre nuestra noción de prueba formal para que tenga sentido. Esto incluye las solidez de nuestro método de prueba, reformulado para decir que si sigma implica phi, entonces phi es cierto en todos los modelos finitos de sigma. La metateoría aquí mencionada por Kuhnen se refiere al módulo no formalizado de razonamiento que los humanos encuentran intuitivamente convincente, en virtud de nuestras facultades racionales. Confiar en nuestra metateoría en lugar de la ZFC para construir nuestro sistema lógico de primer orden será la clave para eliminar todas las sospechas de circularidad. La sugerencia de Kuhnen de incluir una prueba del teorema de solidez no es accidental. Nos asegura que podemos confiar en las demostraciones de nuestro sistema.
Una vez construido, desarrollaremos ZFC dentro de nuestro sistema lógico, aunque no lo hacemos en este artículo, con la maquinaria de ZFC y la lógica en su lugar. Uno puede construir lógica una segunda vez, pero ahora con la capacidad de usar el infinito completo y herramientas como el lema de Zorn y el teorema de deducción, sin paradojas. La propuesta de Kuhnen carece de detalles, y no queda claro, por ejemplo, cuál es la naturaleza precisa de la metateoría o del universo de objetos del que él se habla. De manera similar, no es explícita acerca de que los resultados que necesitamos para poder demostrar el teorema de solidez sin caer en una circularidad o usar un razonamiento no metateórico. El objetivo de este artículo es hacer explícita todas esas cosas. Estructuraremos nuestro trabajo de la siguiente manera. En la segunda sección establecemos que entenderemos por metateoría los tipos de razonamiento que permite y justificamos las definiciones y argumentos recursivos que se utilizan a lo largo del mismo. En la tercera sección construimos una teoría de conjuntos finitista basada en las intuiciones base que tenemos sobre cómo pensamos y manipulamos colecciones de objetos en el mundo físico. En la cuarta sección usamos estas herramientas para construir un sistema lógico capaz de albergar ZFC. Con el teorema de solidez marcando nuestra línea de meta, esta serie de construcciones muestra claramente cómo se evita la desastrosa circularidad, además de darnos un modelo concreto que nos permite filosofar sobre la cronología de la teoría de conjuntos y la lógica en la quinta y última sección. En sección 2 tenemos lógica metateórica, un enfoque intuicionista. La primera tarea que tenemos por delante es decidir qué tipos de razonamiento admitiremos durante nuestra construcción de la lógica de primer orden. La forma en que se presenta nuestra metateoría está limitada por varios factores. En primer lugar, debe ser lo suficientemente potente como para demostrar todos los resultados que necesitamos para construir con éxito nuestro sistema de lógica formal. En segundo lugar, debe consistir en modos de razonamiento que serían aceptados incluso por el escéptico más ardiente, ya que todo nuestro propósito se vería frustrado si alguien pudiera afirmar de manera creíble que estamos razonando de maneras que deben justificarse, apelando a una metateoría aún más básica. En este artículo utilizaremos la lógica intuicionista como metateoría, ya que creemos que es particularmente adecuada dadas las dos restricciones que acabamos de mencionar. La lógica intuicionista se refiere a los principios lógicos que subyacen a las matemáticas intuicionistas, que son el subconjunto de las matemáticas que tienen como objetivo dar primacía a la intuición humana y reducir nuestra dependencia de los supuestos ontológicos. No debería sorprender entonces que esta lógica puede funcionar como la metateoría ideal cuando se trata de demostrar cosas a partir de los primeros principios. No daremos aquí una explicación completa de la lógica intuicionista, pero destacaremos muchas de sus propiedades que utilizaremos en este artículo. La base de nuestra metateoría se basa en nuestras nociones intuitivas de hechos lógicos autoevidentes y conjuntos finitos. Por ejemplo, suponemos que nuestras facultades racionales nos permiten distinguir entre diferentes símbolos y comparar cantidades. Esto significa que podemos afirmar, sin referencia a ningún sistema axiomático externo o justificación, afirmaciones como A es igual a B, implica B es igual a A, y asimismo incógnita es igual a incógnita. De manera similar, al utilizar nuestras intuiciones sobre cómo funcionan las cantidades en el mundo real, también podemos hacer afirmaciones sobre los números naturales y sus relaciones aritméticas. Un lector observador podría argumentar que en el párrafo anterior hemos introducido subrepticiamente la teoría de conjuntos en nuestra metateoría, al basarnos en hechos sobre conjuntos finitos. Para responder a esta objeción, planteamos dos puntos. En primer lugar,
Nuestra confianza se basa únicamente en hechos teóricos de conjuntos relacionados con la comparación de tamaños de conjuntos finitos. En segundo lugar, no necesitamos aceptar ninguno de estos hechos por fe. Cada uno puede verificarse empíricamente. Por ejemplo, supongamos que afirmamos que el conjunto A contiene más elementos que el conjunto B. Esta afirmación se puede verificar utilizando un método sencillo de lápiz y papel. Hago una marca en la parte superior de la página para que cada elemento en A y en la parte inferior de la página para cada elemento en B. A continuación comience a tachar las marcas, una por una, tanto en la parte superior como en la de la inferior. Si se agotan todas las marcas de la parte inferior y quedan algunas en la parte superior, se verifica que el conjunto A, de hecho, tiene más elementos. Lo único que hay que aceptar como cierto es que los seres humanos, en general, somos capaces de seguir las instrucciones anteriores en virtud de nuestra percepción sensorial y nuestra racionalidad básica. El método descrito anteriormente puede conceptualizarse como un algoritmo básico, procedimiento explícito que puede seguirse mecánicamente para llegar a un resultado. En la siguiente subsección, mostramos cómo aplicaremos algoritmos estructurados de manera similar para demostrar afirmaciones más complejas que nuestra metateoría. Subsección 2.1. Las pruebas como algoritmos. Las pruebas en lógica intuicionista son muy similares a los algoritmos en programación informática. Una prueba de la afirmación phi será un algoritmo que termina en un tiempo finito y que servirá para convencernos del valor de verdad de lo que se afirma phi. La lógica intuicionista establece con rigor cómo debe ser un algoritmo para probar una afirmación específica, pero en líneas generales, el algoritmo debería verificar exhaustivamente todo lo que afirma la afirmación. Dado que el algoritmo debe terminar después de una cantidad finita de tiempo, en principio, un ser humano podría ejecutar el algoritmo en una computadora, o en papel y lápiz si quisiera, y por lo tanto convencerse de la verdad de la proposición que prueba. Por ejemplo, podríamos imaginar un programa que pruebe la afirmación 7 es primo, comprobado que no hay ningún entero estrictamente entre 1 y 7. Es un divisor de 7, los algoritmos son inherentemente precisos y pueden ejecutarse en diversas plataformas sin necesidad de originalidad ni creatividad, y su estructura y contenido se prestan bien al análisis racional. Estos atributos, entre otros, los hacen especialmente aptos como base de la teoría de pruebas intuicionistas. Subsección 2.2. Definiciones y pruebas recursivas. La programación recursiva es una técnica muy conocida en programación informática que permite resolver problemas dividiéndolos en instancias más pequeñas del mismo problema. Utilizaremos esta técnica para demostrar teoremas sobre objetos que tienen una estructura recursiva. Las fórmulas lógicas son un ejemplo de un objeto de este tipo. Están compuestas de subfórmulas más simples. Si quisiéramos demostrar que una fórmula phi tiene cierta propiedad, podríamos usar un algoritmo recursivo para probar la propiedad para las subfórmulas de phi y para las subfórmulas de las subfórmulas, etc., hasta llegar a los átomos básicos de la fórmula que no son descomponibles en sí mismos. Como las fórmulas tienen una longitud finita, este algoritmo terminará eventualmente y por lo tanto sirve como una prueba exhaustiva de que phi tiene la propiedad en cuestión. Un algoritmo de este tipo puede considerarse como una prueba que utiliza la inducción matemática, y de hecho, todas nuestras pruebas recursivas parecen pruebas inductivas normales, en lugar de programas informáticos explícitos. Utilizaremos algoritmos recursivos no solo para demostrar teoremas sobre objetos recursivos, sino también para definirlos. Estas definiciones pueden considerarse como algoritmos que pueden detectar si un objeto determinado satisface la definición recursiva en cuestión. Como ejemplo, considere la siguiente definición recursiva. Definición recursiva 2.1. Una secuencia finita de símbolos S es una P secuencial. Si y solo si se cumple una de las siguientes condiciones. Primera condición,
S es una secuencia vacía. Segunda condición, S es de la forma S a la n potencia, donde S a la n potencia es una p secuencia. De esta definición se desprende claramente que S es una p secuencia. Si y solo si está compuesta de norte paréntesis abiertos seguidos de norte paréntesis cerrados. Utilizando Python, el algoritmo inducido por la definición recursiva se podría ver de la siguiente forma. Y si quiere que continúe con este tipo de lecturas, háganmelo saber.